En esta presentación veremos las bases moleculares de la transformación maligna. Esta es la segunda clase de neoplasias para el segundo año de fonoaudiología, carrera que imparte la Facultad de Medicina y de la Universidad de Chile, y quien les habla, Inés Pepper, hará esta presentación. En la etiología del cáncer tenemos factores ambientales y factores genéticos que intervienen en ella. Podemos decir entonces que son enfermedades multifactoriales desde este punto de vista de su etiología. Más o menos el 5% de todos los tumores son de carácter hereditario, vale decir, se hereda el genotipo que da origen a esta enfermedad. Los cánceres hereditarios entonces son consecuencia de mutaciones en las células germinales en genes concretos que incrementan la susceptibilidad para padecer este cáncer. El medio ambiente contribuye aportando los cancerígenos químicos, físicos y virales, los que pueden actuar sobre un genoma inalterado previamente o bien alterado o predispuesto, como hemos nombrado recientemente. Si nosotros tomamos todos los tipos de cáncer y los podemos agrupar de acuerdo a la influencia que tienen en su etiología los factores ambientales y los factores genéticos. Y en este esquema de este diapositivo se puede ver, por ejemplo, que el cáncer de pulmón está fundamentalmente determinado en su etiología por factores ambientales, dependientes en este caso del hábito de fumar, mientras que el retinoblastoma, el otro extremo, es un cáncer que tiene un componente genético bastante importante, puesto que se heredan los genes responsables del primer cambio que ocurre en estas células. El cáncer de colon, el cáncer de mamas, el cáncer de piel tienen una influencia genética y también ambiental, en distintos porcentajes de acuerdo a cada uno de ellos. ¿Cómo se estudia el tema de la carcinogénesis, o sea, de la etiología del origen de esta enfermedad? En general se aplica primero el estudio epidemiológico, donde se ve la incidencia y mortalidad por cáncer en la población. Se estudia la incidencia de cáncer en mellizos, en inmigrantes, etc. Si vemos este mapa mundi, podemos ver ahí la incidencia del cáncer de mama, estandarizada por edad y por 100.000 habitantes. Esto es del año 2000, pero se ha mantenido más o menos igual. Podemos ver que los países de más alta incidencia y mortalidad por cáncer de mamas son los países ubicados en Norteamérica, en Europa, y también están en Australia. Vemos que a medida que disminuye la intensidad del color rojo aquí en este dibujo, hay una menor incidencia. Entonces, la pregunta es ¿qué condiciones de vida tienen las personas en estos países? ¿Qué condiciones medioambientales o climáticas o dependientes de la alimentación, etcétera, tienen las personas que viven en estos países que las hacen padecer más cáncer que en otros países? Y de ahí se puede entonces deducir la existencia de sustancias o condiciones que son sospechosas de ser cancerígenas. Y posteriormente esas condiciones o esas sustancias se aplican al animal experimental o a cultivos de tejidos, y si es que provocan en estos animalitos tumores como el que se ve en esta fotografía, o bien se produce transformación maligna en el cultivo de tejido, entonces esas sustancias o esas condiciones se denominan cancerígenos, sustancias que provocan cáncer.
Con este tipo de estudios se ha visto una gran cantidad de sustancias químicas, físicas, biológicas y hormonales que están estrechamente relacionadas con el cáncer y que en el animal experimental lo producen. Entre los químicos tenemos fundamentalmente los hidrocarburos policíclicos, dimetilbenzoantraceno, benzopireno y metilcolantreno como los cancerígenos de mayor potencia entre los químicos. También hay aminas aromáticas, agentes alquilantes, productos naturales, etcétera, que son sustancias cancerígenas. Los hidrocarburos policíclicos se encuentran, por ejemplo, en todos los productos de combustión del carbón o del petróleo, la benzina, etcétera. Las aminas aromáticas se encuentran en algunos químicos utilizados para preservar los alimentos. Los agentes alquilantes están en algunos medicamentos que incluso se utilizan para el tratamiento del cáncer, como la ciclofosfamida. Y algunos productos naturales como la aflatoxina B1 son productos de hongos u otros elementos naturales que contaminan también alimentos. Entre los físicos tenemos radiaciones ionizantes, especialmente la radiación X y sobre todo la radiación ultravioleta del Sol. Y entre los elementos biológicos tenemos virus DNA, como el virus papiloma humano, el virus Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B y C, y entre los virus RNA en el humano tenemos el HTLV1, que afecta a células linfoides. Entre las bacterias, la única bacteria que tendría un papel en el cáncer gástrico es la Helicobacter pylori, ya que este cáncer se presenta con mayor frecuencia en personas que están infectadas por esta bacteria. Ahora, estos son los virus que afectan al ser humano en cuanto a cáncer, pero hay muchos otros que tienen también un rol en el cáncer de animales. Otros animales. Las hormonas gonadales e hipofisiarias fundamentalmente tienen un rol como cancerígenas en el animal experimental, especialmente la rata y el ratón, pero en el ser humano las hormonas cumplen más bien un rol promotor del cáncer, vale decir, no es un cancerígeno per se, sino que ayuda a que el cáncer se desarrolle. Entonces, cuando miramos todos los cánceres que existen en el planeta Tierra, en el ser humano, podemos decir que hay factores ambientales que tienen mayor o menor importancia en cuanto a su poder de generar cáncer en la población. Y evidentemente, si miramos este gráfico, vemos que el tabaco es uno de los principales y lo mismo la dieta. También tiene importancia el alcohol, los aditivos de los alimentos, el comportamiento sexual y reproductivo, la ocupación, la polución del aire, medicamentos, procedimientos médicos y factores geofísicos como el clima, las infecciones, y hay un cierto porcentaje cuyo origen está desconocido. Entonces, estas son las proporciones de muertes por cáncer atribuidas a factores no genéticos. Acordémonos que estos factores pueden actuar sobre un genotipo predispuesto a padecer cáncer porque tiene alteraciones genéticas previas, o bien sobre un genotipo absolutamente normal. Ahora, existen varios medicamentos que modifican el riesgo a padecer cáncer que me interesa que sean conocidos por ustedes, entre los que se encuentran los anticonceptivos orales. Reducen el riesgo de cáncer ovárico y endometrial y aumentan el riesgo de cáncer de mama. Ahora, esto no quiere decir que sean carcinógenos que producen el cáncer, sino que son
factores que están relacionados con el riesgo a padecer cáncer, que es muy diferente. Una terapia hormonal postmenopáusica aumenta el riesgo de cáncer de mama y endometrio y reduce el riesgo de cáncer de colon. El dietilvestrol, que se utilizó un tiempo para evitar las pérdidas, aumenta el riesgo de cáncer vaginal, y esto ocurre en mujeres embarazadas que lo han ingerido para proteger a sus hijos, y resulta que las hijas tienen en algunos casos cáncer vaginal, de manera que ya no se utiliza en el tratamiento de esos problemas. Las drogas antiinflamatorias no esteroidales reducen el riesgo de cáncer colorectal, y el tamoxifen aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. El tamoxifen se utiliza para disminuir el riesgo del cáncer de mama. Entonces vamos a ir mirando con mayor detalle los aspectos del estudio de la carcinogénesis en el humano. Como dijimos recién, hay factores genéticos, hábitos de alimentación, de clima y condiciones laborales que van a influir sobre la incidencia por cáncer en el mundo. Y hay un estudio bastante interesante, que es el que muestro acá, acerca de la incidencia de cáncer de estómago en individuos que viven en Japón o que han migrado desde Japón hacia los Estados Unidos, específicamente a California. En este estudio lo que se muestra es la incidencia de estos tipos de cáncer, y les pido que nos enfoquemos en el cáncer de estómago, en la primera barrita. En Japón tiene una tasa de mortalidad determinada aquí arbitrariamente en 6,5, y a medida que los japoneses migran hacia California, esa mortalidad baja. En los hijos de los japoneses inmigrantes baja más aún, pero nunca alcanza los niveles que tienen los no japoneses en California. Esto significa simplemente que en este tipo de cáncer de estómago hay un factor genético ligado a la etnia de las personas y un factor ambiental ligado probablemente a los alimentos, lo que hace que a medida que estas personas van adquiriendo los hábitos alimenticios de los californianos, van a ir disminuyendo la incidencia de cáncer. Como dije anteriormente, Chile y Japón tienen los más altos índices de cáncer gástrico en el mundo. La incidencia entonces en la población mundial por 100.000 habitantes, tenemos nosotros la posibilidad de determinar si un país es de alta incidencia o de baja incidencia, y vemos que dependiendo de los tipos de cáncer, los países de alta incidencia y de baja incidencia nos dan un cierto grado de comprensión acerca de cuáles podrían ser los factores que están mediando estos cánceres. Existe entonces en la carcinogénesis una relación entre genes y medio ambiente. Desde el medio ambiente podemos considerar factores macro y micro, los factores como carcinógenos químicos, virus, radiaciones, agentes físicos, y a nivel ya más local tenemos radicales de oxígeno, óxido nítrico, hormonas, factores de crecimiento, y estos factores medioambientales van a interactuar con genes encargados de la reparación del DNA, del metabolismo de los carcinógenos, y genes relacionados con el control del ciclo proliferativo y con la muerte celular por apoptosis. Es a raíz de esta interacción donde productos génicos metabolizan a los carcinógenos,
alteran la expresión de los genes y producen mutaciones relacionadas con el comportamiento social de las células, van a conducir hacia el cáncer. Entonces, en la carcinogénesis podemos considerar varias etapas. Una etapa inicial que se denomina iniciación, una etapa de promoción y una etapa de conversión maligna y progresión. En este esquema se pueden apreciar estas etapas. En el primer lugar vemos la imagen de un ser humano sobre el cual están actuando agentes químicos, radiación o virus que pueden ser activados o desactivados según sea la acción o no de agentes detoxificadores. Entonces, un agente químico puede ingresar al organismo, puede ser excretado sin que produzca daño, puede ser desactivado sin que produzca daño, o puede ser activado y interactuar con el núcleo de la célula, provocando un cambio genético. Lo mismo para la radiación y para los virus. Entonces, dependiendo en el fondo del azar, en el sentido de que si se activa o se desactivan estos agentes, vamos a tener o no daño genético. Si tenemos un cambio genético, esta célula va a estar iniciada. Posteriormente se va a producir una expansión clonal selectiva. Esta célula va a ir generando clones neoplásicos, como hemos visto anteriormente, sucesivos, y vamos a encontrar defectos en la diferenciación de las células, defectos en el control de la proliferación, resistencia a la citotoxicidad y defectos en la apoptosis. En estas poblaciones preneoplásicas, que se denominan como tales, tenemos otros cambios genéticos para constituir finalmente el tumor maligno o la neoplasia maligna, que sufriendo más cambios genéticos aún nos van a originar el cáncer clínicamente detectable. Y finalmente las metástasis. Todo esto está mediado entonces a lo largo del tiempo y de mucho tiempo generalmente por cambios genéticos. Ahora, ¿qué tipo de genes se alteran en este largo trayecto? Son la activación de protooncogenes, la inactivación de genes supresores y la inactivación de genes que le dan estabilidad al genoma. Entonces, como ustedes pueden apreciar, el camino hacia el cáncer es un camino largo, tortuoso y lleno de cambios genéticos. ¿Cómo se estudió y cuáles son los antecedentes históricos del estudio de la carcinogénesis? Uno de los primeros que describió el fenómeno fue Paracelsus en 1567. Habló de la enfermedad de desgaste en los mineros a raíz de su contacto con sulfuro de arsénico. Esta fue una de las primeras observaciones de una relación entre una enfermedad y elementos del medio ambiente, en este caso del trabajo de estas personas. Bernardini Ramazzini en 1700 es considerado el fundador de la medicina ocupacional, ya que describió numerosas enfermedades relacionadas con elementos del trabajo. Pero el que relacionó finalmente a elementos del trabajo con el cáncer en particular fue en 1700. John Hill describió una mayor incidencia de cáncer nasal en las personas que aspiran polvos de rapé que se utilizaban en esa época en la clase alta de Londres. Sin embargo, el que relaciona trabajo con cáncer es Sir Percival Pott, que vivió entre 1715 y 1788. Él notó que los desollinadores que habían comenzado su trabajo de limpieza de las chimeneas cuando niños desarrollaban con mucho mayor frecuencia un carcinoma de células escamosas en el escroto.
Esta observación Percival Pott la publicó y quedó sin investigarse cuáles eran las causas inmediatas, pero se estableció ya como un hecho científico el que los desollinadores tenían una mayor incidencia de cáncer del escroto. Posteriormente, Yamakiwa en Japón, de la Universidad de Tokio, probablemente basándose en esta observación, tomó los componentes del carbón que queda pegado en la piel de estos trabajadores y los fue pincelando en las orejas de unos conejos. Todos los días pincelaba la oreja con alquitrán de carbón y estos conejos desarrollaron este cáncer que se ve en este frasquito, desarrollaron este cáncer en las orejas. Y esto demostró entonces experimentalmente la hipótesis de Percival Pott de que las partículas de carbón que quedaban en el escroto de los desollinadores eran las causantes de este tipo de cáncer. Y estas fueron entonces las primeras observaciones que establecieron dos cosas. Uno, que existía el cáncer debido a condiciones ocupacionales, y dos, que había una relación entre elementos químicos y cáncer. Posteriormente, Kennaway y Higger mostraron por primera vez que los hidrocarburos policíclicos aromáticos, como el dibenzoantraceno, son tumorogénicos en la piel del ratón. Y también mostraron que la 2-naftilamina inducía tumores de vejiga urinaria en perros cuando se le aplicaba en el estómago o piel. Posteriormente, el año 41, se publicó el primer reporte acerca de cáncer de hígado, riñón, vejiga urinaria, páncreas y pulmón de ratas tratadas con el 2-acetilaminofluoreno, que es un componente presente en los pesticidas. Y más adelante, muchos investigadores se dedicaron a investigar sobre el efecto de los elementos químicos sobre las personas que los manipulaban debido a su trabajo. Entonces, todos estos elementos nos dan cuenta de que hay una estrecha relación entre productos químicos y cáncer. Entonces, en la carcinogénesis química participan cerca de 200 productos químicos que actualmente se sabe son cancerígenos. Se requiere una exposición crónica, se requieren muchos años para que se desarrolle el cáncer, y hoy en día se sabe que este desarrollo involucra daño al DNA y alteraciones en la expresión génica. La gran mayoría de los carcinógenos están como precarcinógenos en el medio ambiente y requieren de activación metabólica para actuar como carcinógenos. Estos precarcinógenos son sometidos a la acción de enzimas metabolizantes de xenobióticos, y ellos las activan para que puedan unirse al DNA y producir la alteración. Aquí vemos unas tablas con los principales carcinógenos químicos. Algunos son aromáticos, otros son alifáticos, todos son bastante, hay bastante diferencia estructural entre distintos cancerígenos, y el factor en común que ellos tienen es la posibilidad de convertirse en la célula, convertirse en productos electrofílicos, o sea, cargados positivamente, que se unen posteriormente al DNA. En este esquema se observa la unión de los carcinógenos químicos, en este caso al benzopireno, a el material genético del huésped. Se une entonces el carcinógeno formando un aducto con la ribosa del ácido nucleico. ¿Qué puede pasar cuando un carcinógeno químico se une al DNA? Tal como se observa acá, podemos
ver que se muta el DNA y a partir de ello aparece o se transcribe un RNA que también manifiesta la mutación. Esta mutación va a determinar varias alternativas. Uno, que no se sintetice la proteína. Dos, que se sintetice demasiada proteína. Tres, que se sintetice una proteína más corta o incompleta. Cuatro, que se sintetice una proteína con un aminoácido cambiado. En todos estos casos, esta proteína puede significar una ventaja para la proliferación y el crecimiento de esa célula. También existe la posibilidad de que se sintetice una cantidad normal de esa proteína y en ese caso no hay transformación maligna. Entonces, el tema es que habiendo una mutación en el DNA, esta mutación se va a manifestar en un producto alterado que va a conducir a una proliferación también alterada. Entonces, resumiendo la carcinogénesis química, tenemos un carcinógeno que generalmente está en estado de precarcinógeno, que puede ser detoxificado y excretado, o bien puede proseguir un camino hacia la generación de intermediarios electrofílicos que se unen al DNA. Una vez que se unen al DNA producen una alteración que puede ser reparada o bien puede conducir a la célula a la muerte. Ahora, si ninguna de estas dos cosas ocurren, entonces se va a formar una lesión al DNA que es permanente y podemos hablar de una célula iniciada. Y esta célula iniciada entonces va a tener una diferenciación alterada y una proliferación celular también alterada, lo cual va a originar un clon preneoplásico que si sigue proliferando y se añaden otras mutaciones, va a conducir a la formación de una neoplasia maligna. En este esquema entonces se aprecia bastante bien que la vía hacia la carcinogénesis tiene alternativas y que por lo tanto el hecho de que se produzca o no un cáncer en un individuo que se pone en contacto con estos carcinógenos es también dependiente del azar. Podemos aplicar esto, por ejemplo, a los individuos fumadores. En la carcinogénesis química, entonces, en resumen, hay cerca de 200 compuestos químicos que son carcinógenos. La mayoría requieren activación metabólica y presentan diversos mecanismos genotóxicos induciendo mutaciones en oncogenes y genes supresores. Un ejemplo de la carcinogénesis química tiene que ver con el hábito de fumar. La combustión del tabaco origina un tipo de humo que contiene cerca de 4.000 sustancias químicas y de ellas más de 50 son carcinógenas. Para el ser humano, por lo menos se han identificado 69 agentes carcinogénicos en el humo del cigarrillo. Entonces, acá vemos una radiografía con un cáncer pulmonar, vemos una pieza anatómica con un cáncer pulmonar y vemos el cigarrillo. Y están estrechamente ligados, puesto que el 97% de los pacientes que padecen cáncer pulmonar han sido fumadores en algún momento de su vida. Y obviamente mientras más cigarrillos fumemos y mientras más tiempo fumemos cigarrillo, mayor va a ser la probabilidad de que ocurra la transformación maligna. De manera que hay una estrecha relación. Evidentemente no todos los fumadores hacen cáncer pulmonar. Y eso se debe a que en no todos coincide de que los cancerígenos que tiene el humo del cigarrillo sean activados, sean electrofílicos, no sean excretados, no se repare el DNA y se unan al DNA provocando las mutaciones en los genes determinados para la carcinogénesis. Entonces hay un factor suerte, entre comillas, entre los que hacen y no hacen cáncer pulmonar. Sin embargo, el hecho de fumar aumenta grandemente las probabilidades de hacer un cáncer pulmonar.
Entre los agentes cancerígenos tenemos agentes físicos como la radiación ultravioleta del sol, las radiaciones ionizantes, y estas se relacionan principalmente con cáncer de piel y leucemias. Ahora, la exposición a las radiaciones ionizantes en el ser humano se muestran en este gráfico. Están presentes en el radón, en radiación gamma terrestre, radios cósmicos, radiación médica, comida y agua y todas las fuentes artificiales. Moraleja, hay que tener cuidado con exponerse demasiado al sol, puesto que los rayos ultravioletas son de los principales agentes carcinogénicos físicos. ¿Cómo actúa la radiación ultravioleta? Forma dímeros de pirimidinas en el DNA, y eso significa que ese DNA va a ser transcrito en forma alterada y por lo tanto va a generar productos alterados, como vimos anteriormente. Las radiaciones ionizantes, por otro lado, ionizan el agua, generan radicales libres y alteran macromoléculas, entre ellas el DNA. Otros agentes cancerígenos son los agentes biológicos, ya los hemos nombrado. Los virus DNA de la hepatitis B están relacionados con el cáncer hepatocelular, el virus Epstein-Barr con el linfoma de Burkitt, y el virus papiloma humano está estrechamente ligado al cáncer cérvico-uterino. Por otra parte, la leucemia linfoma de células T esta es dependiente del virus RNA-HTLV. Las bacterias, las únicas que están relacionadas con cáncer, por lo que se conoce hasta ahora, es el Helicobacter pylori, que está presente en la gran mayoría de la población chilena y que tiene que ver con el cáncer gástrico y con linfomas. No es exactamente un agente carcinogénico, sino que al parecer facilita la acción de agentes carcinogénicos. Los virus, ¿cómo producen transformación maligna? En el caso del virus papiloma humano, que es uno de los virus carcinogénicos más estudiados, se ha visto que el DNA viral, al ingresar a la célula, se integra al DNA celular. Y para hacerlo tiene que romperse y convertirse de ser un genoma circular en un genoma lineal, y para eso se rompe, y cuando lo hace en los genes E1 y E2 genera una región o genera la transcripción de una región genómica que se denomina E6 y E7. ¿Por qué? Porque normalmente el gen E2 es el que reprime la expresión de E6 y E7. Cuando se sobreexpresan los genes E6 y E7, entonces van a generar unas proteínas que van a tener una interacción con productos relacionados con la muerte celular y con la diferenciación celular y reparación del DNA. Tal como se ve acá, los genes E6 y E7 generan productos que degradan la proteína P53, y esa proteína es la que está encargada de producir la apoptosis de las células. Los productos del gen E7 inhiben a la proteína P21, que inhibe la proliferación, y por lo tanto se deja de inhibir la proliferación y esta se produce en forma exagerada. Y el producto E7 se une al producto RB, eliminando la restricción a la proliferación celular. Por lo tanto, la célula no se muere ni detiene su ciclo para diferenciarse o repararse, y continúa proliferando una y otra vez hasta constituir un cáncer. Entonces, en resumen, aquí les pongo una tabla con los agentes carcinogénicos más importantes, y como resumen podemos decir que en la carcinogénesis intervienen factores genéticos, el genoma puede estar previamente alterado,
interfieren factores ambientales, los carcinógenos que hemos visto, químicos, físicos y virales, y también interviene el azar en el sentido de que las lesiones pueden o no conducir hacia una neoplasia maligna. Y como ya hemos dicho, cada tipo de cáncer en cada individuo tiene un componente genético y un componente ambiental determinado en cuanto a su etiología y desarrollo. En resumen, el cáncer surge por un daño subletal al DNA, por efecto de carcinógenos de origen externo, o bien por productos endógenos o por mutaciones espontáneas. Se origina por la expansión clonal de una célula que se transforma inicialmente. Es un proceso de múltiples etapas y los genes afectados están involucrados en la regulación del comportamiento social de las células en los tejidos. ¿Cuáles son los genes involucrados en la transformación maligna? Veamos de qué tienen que dar cuenta las mutaciones para explicarnos la transformación maligna y el comportamiento de las neoplasias malignas. Entonces, lo primero que ocurre en la transformación maligna es la iniciación del proceso de transformación de una célula normal en maligna. Posteriormente, esta única célula prolifera formando una colonia de células que ya son heterogéneas en cuanto a su genotipo y fenotipo. Inicialmente esta población se mantiene dentro de ciertos límites, pero para formar un carcinoma in situ, pero posteriormente se rompe la membrana basal y las células cancerosas inician un viaje hacia los vasos sanguíneos, se meten dentro de los vasos sanguíneos, circulan por ellos, quedan finalmente atrapados en algún lugar de otro órgano y generan una metástasis. Entonces, los genes que se ven alterados en la transformación maligna son genes que están relacionados con estos eventos, con las transformaciones del comportamiento celular que hemos considerado aquí. Entonces, con relación a cáncer y genes, podemos decir que hay alteraciones que son de la línea germinal o heredadas, o bien son alteraciones en la línea somática o alteraciones adquiridas. Podemos decir también que cada cáncer particular tiene una determinada combinación de alteraciones genéticas. Vale decir, si nosotros comparamos el cáncer gástrico de Juan con el cáncer gástrico de Pedro, vamos a ver que en ambos las alteraciones genéticas que hay pueden ser compartidas, algunas de ellas, pero son en su totalidad diferentes. Algunos cambios genéticos que causan el cáncer, otros son consecuencia del cáncer. Vale decir, el hecho de que hayan genes reparadores del DNA y genes que regulan la reparación del DNA están alterados, significa que esos son consecuencia de las alteraciones genéticas. En un mismo tumor hay células con cambios genéticos diferentes y los cambios genéticos se manifiestan obviamente en cambios del comportamiento celular en cuanto a lo que se refiere a proliferación, diferenciación y muerte celulares. Un censo de los genes que dan cuenta del cáncer humano muestra que la mayoría de ellos están presentes en células somáticas, otros en la línea germinal y otros en ambas. De los 30.000 genes del genoma humano que codifican proteínas, más o menos 384 están involucrados en el cáncer. Estos son datos del año 2010. En este esquema se proponen los tipos de genes que son los responsables
de la transformación maligna cuando son alterados por carcinógenos químicos, físicos o por virus. Los protooncogenes son genes encargados de la regulación de la proliferación celular y mutan hacia la hiperactividad, vale decir, expresan más que lo normal sus productos. En cambio, los genes supresores están encargados de la regulación de la diferenciación celular, de la reparación del DNA, de la senescencia y la muerte celular programada, y en el proceso de la carcinogénesis mutan hacia la inactividad. Entonces, cuando los protooncogenes se están sobreexpresando y los genes supresores no se están expresando, entonces existe la posibilidad de que esa célula se transforme en una célula maligna. El protooncogene entonces regula la proliferación celular porque codifica proteínas encargadas de la comunicación, transducción y transcripción de factores que tienen que ver con las señales que hacen que una célula pase desde G1 a S, G2 y M y por lo tanto prolifere. Los oncogenes son la versión alterada de los protooncogenes que, como hemos dicho, cuando están sobreexpresados, conducen hacia la transformación maligna. Los genes supresores, en cambio, son genes que actúan llevando las células desde la mitosis hacia el compartimento G0, donde las células están diferenciadas y los productos de estos genes están encargados de llevar a la célula hacia la reparación del DNA cuando éste está alterado o hacia la muerte cuando el DNA está alterado letalmente o bien cuando la célula le corresponde morir por apoptosis. Los genes alterados entonces, para resumir, son genes que pertenecen a 4 categorías: los protooncogenes cuyos productos estimulan a la célula a proliferar, los genes supresores que detienen el ciclo para que la célula se diferencie, vale decir, sacan a las células o evitan que las células ingresen a G1 y queden en G0, genes supresores que detienen el ciclo para que la célula se repare y genes supresores que detienen el ciclo para que la célula muera cuando le corresponde. Entonces, en el cáncer, estos mecanismos están alterados, puesto que los genes que dan cuenta de ellos están alterados. Y aquí en este dibujo vemos la ubicación de los genes y los puntos de control de la proliferación celular y de la diferenciación celular. Los genes entonces involucrados en la transformación maligna son muchísimos y tienen que ver con estos productos que están a cargo de la regulación de la proliferación, diferenciación y muerte celulares. ¿Cuáles son los tipos de alteraciones que se producen? Mutaciones puntuales, amplificaciones génicas, translocaciones cromosómicas e inserción de un genoma viral. Por todos estos mecanismos se están produciendo entonces las alteraciones genéticas a lo largo de la transformación de células normales en malignas. Y este es un esquema donde está el resumen de todo lo que les he contado. Se puede ver entonces una célula normal que sufre un daño al DNA y puede ser reparada. Si no es reparada, si hay una falla en la reparación del DNA, entonces se producen mutaciones en el genoma de las células somáticas y estas consisten en la activación de protooncogenes, en la inactivación de genes supresores y en la alteración de los genes también llamados supresores que regulan la apoptosis. Esto conduce a una proliferación celular no regulada, a una apoptosis disminuida que nos conduce a una expansión clonal
y estas células entonces promueven la angiogénesis, escapan desde de las respuestas inmunes y adquieren otras mutaciones para conducir a la progresión tumoral y finalmente a la neoplasia maligna que va a invadir y metastatizar. Los agentes que provocan todos estos fenómenos son agentes químicos, radiaciones y virus. Las señales relacionadas entonces tienen que ver con la activación de protooncogenes, como se ve aquí en las moléculas dibujadas en rojo, o de genes supresores, aquellos dibujados en azul. También participan alteraciones en genes reparadores del DNA y genes que regulan la apoptosis en color café. Entonces, en este dibujo queda claramente establecido que desde un punto de vista biológico puro, la alteración que conduce al cáncer tiene que ver con los elementos que participan en la comunicación celular a través de factores de crecimiento u hormonas, a través de receptores para factores de crecimiento, a través de moléculas de transducción de señales, a través de factores de transcripción y finalmente a través de factores que tienen que ver con la muerte celular. Aquí les muestro una tabla para que ustedes puedan analizarla. No es necesario que sepan exactamente qué es lo que hace cada gen, cada oncogen. Lo que me interesa es que ustedes saquen conclusiones de la lectura de estas tablas y vean cómo hay oncogenes relacionados con factores de crecimiento, de receptores de factores de crecimiento, de proteínas involucradas en la transducción de señales, de proteínas relacionadas con la regulación de la transcripción y de reguladores del ciclo celular. Entonces, los oncogenes, vale decir, los protooncogenes alterados por carcinógenos químicos, físicos y virales, están encargados de estas funciones y los cánceres que surgen a raíz de su alteración son los que se nombra en cada caso. Por otra parte, los genes supresores involucrados en neoplasias humanas se muestran acá en cuanto a su ubicación, al tipo de gen, a lo que hace el producto de ese gen y se muestran los tumores asociados con alteraciones de estos genes. Otro mecanismo presente en la transformación maligna es la presencia de una telomerasa. En condiciones normales, las células comienzan a perder telómeros en forma natural y después de 40 a 60 ciclos proliferativos las células mueren, sobre todo las células de los tejidos lábiles. Pero en el cáncer existe una enzima que está fabricando telómeros permanentemente de manera de inmortalizar las células. Cuando nosotros tomamos células de una muestra de un cáncer y las cultivamos in vitro, vemos que estas células son inmortales. Si cultivamos células normales in vitro, estas células normales van a proliferar 40 veces, por ejemplo, y posteriormente van a envejecer y morir. Esto no ocurre en el cáncer y las células cancerosas pueden vivir indefinidamente in vitro. Aquí está el mismo esquema anterior y este autor ha comparado las etapas de la formación de una células neoplásicas malignas con las estaciones del metro para que imaginarnos que en cada una de estas estaciones se van adquiriendo nuevas mutaciones y nuevos cambios que nos conducen hacia la inmortalidad de las células y su conversión en células malignas. Y con esto hemos terminado esta clase de carcinogénesis.